come on, turn the radio on. It's Friday night and I won't be long. Gotta do my hair, put my makeup on. It's Friday night. Hola polinesios, ¿cómo están? Mi nombre es Karen y la verdad estoy súper contenta de que les voy a enseñar a hacer algo para el día del amor o de la amistad. Bueno, es día del amor y de la amistad. Y también día de San Valentín, no sé cómo ustedes lo conozcan en su país. De verdad, esta caja está increíble porque además puedes meterle un mensaje secreto y también puedes usarlo para declararle tu amor a alguien. Así que está súper sencillo de hacer y pues vamos a ver cómo es que se hace. Lo que vamos a necesitar es papel e ilustración. Este es un cartón duro y bastante delgado, no es como el común cartón que nosotros conocemos. Hojas decoradas, si quieres verte muy cursi, usa hojas conmemorativas del día de San Valentín. Una lupa, sí, vamos a utilizar una lupa y esta debe ser pequeña o mediana. Papel adhesivo blanco. La impresión del mensaje o imagen que quieras agregar a tu caja, te recomiendo que sea cuadrada e imprímelo del tamaño de una hoja carta. Vamos a empezar a hacer la tapa de la caja. Para eso vas a hacer un cuadro de 20 centímetros por 20 centímetros. Y córtalo muy bien. Ahora vas a marcar una línea de 5 centímetros de ancho en las orillas del cuadrado. Te quedará un cuadrado más chico en el centro de 10 centímetros por 10 centímetros. Después, las 4 esquinas que estoy rayando las vas a cortar. Para que tú puedas doblar perfectamente un cartón grueso con un cúter o un exacto, tienes que hacer un corte muy suavecito por encima de la línea. Así podrás doblarlo fácilmente. Y esto lo vas a hacer por todas las líneas del cuadrado que están marcadas, hasta que tengas algo como esto. Ahora lo vas a forrar con el papel decorado. Para eso te recomiendo marcar un cuadro más grande, más o menos con una diferencia de 1.5 centímetros. Ponle un poco de pegamento blanco para adherirlo muy bien al cartón. Asegúrate de no poner demasiado pegamento para no humedecer la hoja y te quede perfecto. Cuando hayas terminado, dobla la caja y las esquinas te van a ayudar como guía para saber dónde cortar. Vas a doblar hacia adentro y con un pedazo de papel adhesivo vas a pegarlas de esta manera. Esto solo lo vas a hacer con 2 pestañas que estén encontradas como estas. Asegúrate de que pegues súper bien. Puedes pasar una regla para fijarlo muy bien, como yo lo estoy haciendo. Las otras 2 caras dejaremos los lados sin pegar porque servirán para juntar la caja. Ahora con una liga junta la caja. Esto va a servir para mantenerlo todo junto y ahora sí puedes poner el otro pedazo de papel adhesivo y pega las pestañas que faltaban. Ahora para la caja haz lo mismo que hiciste con la tapa, solo que ahora haz un cuadrado de 30 por 30 centímetros y haz 9 cuadrados de 10 centímetros. Corta las esquinas y haz un cuadrado más pequeño en el centro. Este puedes hacerlo de 5 centímetros y córtalo muy bien. En las orillas con un cúter para poder doblar mejor el cartón. Y ojo, dóblalo hacia afuera. Cuando lo tengas listo, vas a tomar la lupa y con una toalla con cuidado vas a sacar el vidrio que tiene adentro. Este lo vas a poner en el hueco que quedó en el centro, pero antes te recomiendo que forres la caja con papel adhesivo blanco. Recuerda que debes dejar pestañas en todos los lados para poder pegar el papel. Despégalo con cuidado y pega la caja al papel. Ayúdate de una regla para que no queden burbujas de aire. Haz las pestañas de los lados y comienza a pegarlas hacia adentro. La verdad cambia mucho el aspecto de la caja con este tipo de papel y se ve como si hubieras comprado así la caja. Además es súper sencillo de hacer. Ahora haz un círculo en el centro. Este debe ser más pequeño que el hueco que está en el centro y con mucho cuidado córtalo. Puedes hacerlo con tijeras o con un cúter o un exacto. Después pon silicón caliente a toda la orilla del vidrio y pégalo en el centro. Mira, así es como debe de quedarte. Ahora vamos a usar las hojas con los mensajes. Este mensaje o imagen es súper importante porque este va a ser el mensaje que estará oculto en tu caja. Lo que vas a hacer es un cuadrado de 19.5 por 19.5 centímetros y haz líneas de 5 centímetros de ancho en todo el cuadrado. Es exactamente lo mismo que hicimos con los anteriores cubos, solo que esta vez el cuadrado del centro te quedará de 9.5 centímetros de cada lado. También ayúdate del cúter o exacto para poder doblar mejor la hoja.
y lo vas a doblar hacia adentro de la imagen. Esta vez no cortaremos los cuadrados de las orillas, solo harás un corte de una sola línea de un cuadrado de cada esquina. De esta manera te quedarán unas pestañitas para poder doblar y pegar el cubo y te quede de esta manera. Así es como debe de quedarte. Ahora es momento de unirlo. Solo tienes que meterlo con cuidado de esta manera y ahora sí ya tienes una caja increíble con un mensaje secreto adentro. La verdad luce súper padre. Si tú se lo vas a regalar a una chica, puedes usar este tipo de papel decorado que es bastante cursi, diría yo. O si se lo darás a un hombre, usa algo mucho más serio y elegante, como este otro que hice, que es negro y solamente tiene este corazón que la verdad se ve increíble. A mí me fascinó muchísimo. Cuando se lo des a esa persona, asegúrate que cuando abra la caja y mire el mensaje secreto, lo dirija hacia la luz para que así se ilumine toda la caja por dentro y se vea mucho más increíble. Dime a ti qué te pareció esta idea y pon en los comentarios si tú has llegado a hacer alguna manualidad para la persona que te gusta o para algún amigo o alguna amiga. No importa que haya sido algo muy sencillo como una tarjeta, lo importante es que lo hayas hecho con tus manos y con mucho amor, así que pon en los comentarios si tú alguna vez has hecho esto. Espero que les haya gustado mucho este video, polinesios. Yo los quiero muchísimo y nos vemos en el próximo video. Les mando un besote. Bye.